Saludos, muchos abrazos, besos, especialmente a los que se conectan, pero que a veces no le escuchamos sus voces, pero que están ahí. Los mejores deseos para ustedes y para toda su familia y para todos los planes que tienen donde viven. Estamos en Marcos, y vamos a leer el capítulo 4 y me gustan los primeros 20 versículos. Voy a leer solamente unos acá, desde el 3 hasta el 20, dice, oí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los asumimos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen las palabras, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que no ha escuchado ningún estudio de esta parábola, de este Marco 4 o de Mateo 13 o de Lucas 8, que tire la primera piedra. Porque esa es una de las cosas que más se enseñan dentro de las iglesias. Pero me gustó darla a ustedes hoy acá, mis estimados hermanos, para que le suman a los conocimientos que tienen ustedes de esta parábola, de esta historia maravillosa. Estuvimos estudiando Deuteronomio, la semana pasada lo terminamos. Y en el capítulo 34 estamos leyendo en el versículo 5, y subió Moisés y murió siervo de Dios. Y me gusta que Mateo, Marcos, en Marcos, el, 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 el versículo importante, clave, es el Marcos en el capítulo 10, en el versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es, ese es lo que verdaderamente arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, la intervención de Dios en el hombre para rescatarlo, para buscar darle vida eterna. Y me gusta Marcos, que hemos estado hablando, porque Marcos, aunque no fue discípulo de Cristo, ni fue apóstol, o sea, no fue apóstol, Marcos escribe este evangelio según San Marcos, y Marcos se lo escribe a una iglesia que está en Roma, donde la mayoría son gentiles, mis amados hermanos. Y sabemos que Roma es una ciudad politeísta donde había muchos dioses. Está la iglesia creciendo. Por eso que Marcos irrumpe y dice, entrando a escribir el Evangelio, dice, y el principio del Evangelio de Jesucristo es que es
el Hijo de Dios, o mejor dicho, que la base del Evangelio es que Cristo, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y no solamente hace ese comentario, sino que también como testimonio, sino también que habla de la palabra de Dios, que viene hablando de ese testimonio de que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y menciona profecías como Isaías, como Malaquías, pero también el mismo Juan el Bautista que aparece como el heraldo. Y cuando ellos escuchan la palabra heraldo, la iglesia de Roma, ellos saben mucho que si llega alguien de afuera, un extraño, es que viene a preparar que viene alguien detrás de él, es más poderoso. Por eso que Juan dice, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar las correas de sus zapatos, de sus sandalias. Entonces también Juan dando testimonio. Marcos, la palabra, y Juan el Bautista. Pero en el bautismo de Jesús, en el Jordán, se abren los cielos y aparece la voz de Dios dando testimonio diciendo, este mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él es que yo tengo que contemplo. O sea, Dios dando testimonio por Jesús. Y no solamente ahí en esa escena se reúne el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios va a intervenir en mi persona, o está interviniendo en mi persona. Entonces vemos cómo las multitudes empiezan a ver los milagros de Jesús, empiezan a ver las obras, las maravillas que él está haciendo y empiezan a reunirse alrededor de él. Dice en el capítulo 3 que leímos ayer, en el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él. No solamente a conocerle, sino a ver las maravillas y recibir sanaciones. El mismo capítulo 4 comienza en los dos versículos. El primer versículo, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Lo importante de esta cosa es que en este momento Dios se está viendo dos grupos de personas, mis estimados hermanos. Los que escuchan la palabra y los que se interesan, y los que escuchan la palabra pero no les interesa o no les importa. Simplemente quieren ver a Jesús como alguien que está haciendo milagros. Esa es una división que hay en este momento aquí. Los que escuchan, los que se interesan y los que escuchan pero no se interesan. De hecho, hemos estado viendo que los principales del templo tuvieron un encuentro con Jesús y cuando vieron a hacer milagros, otra cosa, están diciendo que están haciendo por orden de Belcebú. O sea, están escuchándolo, pero están rechazándolo. No están escuchando su palabra. Pero también vemos a familiares de él, como en el versículo 20, capítulo 3, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando de sus familiares, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, su misma familia, ¿quién está loco? Mire cómo está el flaco. No quiere comer. Y es donde aparece aquella frase tan hermosa al final del capítulo 3, dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermano? He aquí mi madre y mis hermanos, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, los que están interesados, que son los 12 apóstoles o los 12 discípulos, dice en el versículo 10, capítulo 4, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, y ahí yo pongo a Juan Marcos,
en Verbalero, escuchen, no voy a enseñar eso, que ahí está, que yo lo pongo ahí a él. Los que estaban con él y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes que están adentro, que están escuchando mi palabra y que están interesados, incluyendo el grupo que está reunido hoy aquí a esta hora, en este majestuoso café con Dios, a ustedes que están interesados, yo se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los otros, a los del otro grupo que están afuera, yo estoy hablando por parábolas o por enigmas. Por enigmas. Entonces, cuando se habla de parábola, es una narración breve y sencilla que utiliza situaciones de la vida, dice aquí este diccionario, cotidiana para ilustrar verdades espirituales, morales, profundas. Esa es la manera como estoy hablándole a los que están afuera, pero los que están adentro, a ustedes, a los discípulos y a los que están interesados, que realmente están interesados, les estoy hablando por misterios del reino. Y esto me gusta mucho, porque ¿qué son los misterios del reino? Dice aquí, verdades espirituales sobre la salvación y el señorío que Dios tenía ocultos y que ahora son revelados por Jesús, a quien decide seguirle, mientras que permanecen incomprensibles para aquellos que nos están rechazando. A ustedes les estoy enseñando los misterios del reino de Dios. Esto es bueno porque nosotros también tenemos ya 5 años decidiendo todos esos misterios. Y Dios nos lo está revelando a medida que estudiamos la palabra, porque no está interesado, no está interesado. Estamos en el grupo de adentro. Pero me gusta porque dice al final, y a los que están afuera, por parábolas, todas estas cosas. Para que viendo, dice el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está citando a Isaías. Isaías capítulo 6 está refiriéndose a ese momento en que Isaías dice que después de la muerte de un rey que estaba ahí, no me acuerdo el nombre del rey, Isaías capítulo 6, el rey Usías. Entonces él, después de la muerte del rey Usías, tuvo una visión y vio a Dios en el templo. Y cuando vio la visión dice, pobre de mí, hombre de labios pecadores y que vive dentro de un pueblo pecador. Está viendo a la gloria de Dios. Entonces viene un serafín con un carbón encendido y lo pone en sus labios y les quita toda culpa y todo pecado. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y él dice, envíame a mí. Pues vaya, dice ahí, vaya. Entonces le dice, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Entonces está diciendo, vaya y predíqueles, vaya, siembra palabra, pero sabemos que no van a ver, no van a querer comprender, van a escuchar, no van a querer entender y su corazón se va a estar engrosando. ¿Y qué va a pasar después de eso? Que vienen los babilonios y se los llevan cautivos hacia Babilonia y ahí se van a comprender las palabras del profeta. Igual esto pasa con Jesús. Hay gente que está interesada en realmente conocerle y conocer su palabra, pero hay otros que no. Entonces Jesús dice, va a pasar lo mismo. Van a escuchar la palabra, pero no lo entiendan. Van a ver, no van a comprender, porque se les va a engrosar los corazones. Este libro, Marcos, se escribió en el año 62, 63. En el año 70 vinieron los romanos y acabaron con Jerusalén y con el templo. Ahí sí entendieron lo que le estaba enseñando Jesús a esta gente.
engrosar los corazones. Cuando no se quiere escuchar la palabra de Dios, el grupo de la semilla, no es que Jesús hizo una mala siembra y no calculó el terreno donde estaba sembrando la palabra de Dios. No, porque la palabra de Dios es para todo el mundo. Dios la estira para todos lados, para todos lados. En el camino viene Satanás y la arrebata. Y vemos muchas historias, cómo ha pasado. Ahí están mismo los fariseos que están viendo a Jesús haciendo milagros y están diciendo que es Beelzebú que está actuando en nombre de Jesús. Los que fueron sembrados entre las piedras, cuando tuvieron profundidad por las persecuciones. Van a ver mucha gente que está ahí con ellos ahí. Cuando van a ver la cruz, van a salir huyendo completamente. Pero también van a haber personas que son sembradas entre tierra buena, pero que también tienen espinas y los afanes de vida y la vanagloria y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Pero está la cuarta tierra, que es el cuarto corazón, que es que escucha la palabra de Dios, da fruto 100%. ¿Qué aplicación podemos sacar nosotros para esta palabra, mis estimados hermanos, de esta parábola? Que nosotros también estamos llamados a dar testimonio de que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y que de alguna manera nosotros tenemos que también sembrar la palabra de Dios. De hecho, lo estamos haciendo. Pero no tenemos que ser exclusivistas, sino que tenemos que mirar para todos los lados y predicar y tirar la semilla donde sea. Independientemente que dé fruto, que no dé fruto, tirar la palabra. Esa es la aplicación que Dios está haciendo para nosotros. Grupo de café. Que no sea alguna, que no estemos mirando, no, ese no, sino tiremos la palabra de Dios. Porque la otra aplicación es que el crecimiento lo da es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que hace crecer. Es que puede haber personas que están escuchando la palabra de hoy en día, pero más adelante son los que se van a ir convirtiendo, formando parte del reino de Dios. Y lo que nos invita a nosotros, que es lo más importante, es que nos mantengamos fieles, fieles a ella, que no nos desanimemos, que siempre busquemos la manera de tener nuestra palabra en nuestra boca, siempre la palabra de Dios, para animar a otras personas, para edificar, para exhortar, para ayudar. De alguna manera estar dando testimonio de que Jesús y Dios vinieron a este mundo, a este reino, a rescatar a todas las personas. Y Jesucristo dice, ¿cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Oye, que paso tiempo rápido. Dios bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día, Señor. Este lindo grupo, Señor, que está preparando para salir a su actividad diaria, Señor. Que consiga ellos todos los beneficios y las mejores opciones en este día para llevar su vida con bien, Padre, con sus hijos, con sus hijas, con sus hermanos, familiares, Padre Santo. Y que no olvidemos de tirar estas semillas que es tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, bien, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.